Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Mi nombre es el doctor José Ramón Sáenz Gallegos. Soy médico neumólogo intensivista, jefe del departamento de broncoscopías de UMAE 34. Para mí es un placer fungir como moderador en esta primera fase y quiero presentar de una manera muy cordial al doctor Juan Pablo Villalós Treviño, médico especialista, neumólogo, adscrito y profesor adjunto de la residencia de neumología en la UMAE 34, certificado por el Consejo Nacional de Neumología y miembro de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, ALAT, ERS y Sociedad de Neumología de Monterrey. Con el tema con el cual inauguramos nuestra sesión académica, espectro clínico de la enfermedad por COVID-19. Bienvenido, doctor Juan Pablo Villalós. Tiene usted video y audio. Muchas gracias por la presentación, doctor Sáenz. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer por la invitación para participar en estas pláticas académicas en el marco del aniversario de la Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE 34. Un honor y un privilegio. Agradecer a todos y cada uno de ustedes que han tenido oportunidad de conectarse en el entendido de la situación complicada que estamos viviendo en la mayoría de las unidades. Muy bien. El día de hoy voy a compartir con ustedes en los siguientes minutos un tema de particular interés en lo personal y la intención es contribuir un poco con un granito de arena más en la situación de lo que hemos aprendido hasta el momento con respecto al espectro clínico de la enfermedad por COVID-19 y las actualidades de conocimiento que hemos adquirido en los últimos meses. Todo el mundo sabemos que la información cambia día a día, semana a semana, e incluso en ocasiones es difícil mantenernos al corriente en las actualidades que surgen con respecto a esta enfermedad. Como coloquialmente se dice, hemos tenido que aprender sobre la marcha en el transcurso de esta pandemia. Y para comenzar, quiero mostrar aquí en esta imagen la línea del tiempo donde se comparan dos epidemias sufridas a través del tiempo, lo que son a través de virus de coronavirus. En el lado izquierdo, la epidemia de SARS vivió entre el 2002 y en el 2003, comparativamente a nuestro lado derecho, con la epidemia por COVID-19, vivida a partir del año 2019, como bien su nombre lo dice, y cómo evolucionó una y cómo evolucionó la otra. Lo que se muestra en esta línea de tiempo es una gran diferencia en la velocidad de propagación de la transmisibilidad de un virus comparativamente con el otro, a pesar de ser ambos coronavirus, y vemos cómo desde el primer caso reportado por ahí del 8 de diciembre en una provincia de China, como para finales de diciembre, en menos de un mes, ya se reportaban 27 casos reportados a la Organización Mundial de la Salud. Para enero 7 se identificó al primer agente causal de esta infección detectado como un coronavirus. Para el 30 de enero se declara una alerta mundial a través de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya se contaban con 82 casos confirmados fuera de China. Y para el 11 de marzo se declara una pandemia a nivel global, esto por la Organización Mundial de la Salud. Del lado izquierdo en la línea del tiempo tenemos la epidemia por SARS del 2002-2003. Veamos cómo la alerta global se generó para marzo 12, el virus se identificó en abril 16 y para finales de julio se declaró por la Organización Mundial de la Salud el control de esta epidemia, lo cual habla de la diferencia marcada entre la disponibilidad y la transmisibilidad de los virus de forma muy diferente. Para hablar del espectro clínico, si bien como su nombre lo denota, la palabra clínico indica desde la aparición de los síntomas de una enfermedad, en este caso es importante hablar de una parte preclínica, esto es, de la parte presintomática o asintomática de la enfermedad, ya que es un periodo muy importante y de alta transmisibilidad, lo cual ha hecho más complejo la contención de esta pandemia.
pasando por la clasificación de enfermedad leve, moderada, grave o crítica. En el espectro se incluyen también las secuelas de fibrosis pulmonar y las manifestaciones extrapulmonares, manifestaciones poco frecuentes, y también dentro del espectro clínico de la enfermedad incluye lo que es el long COVID o síndrome crónico por COVID, que se le ha venido nombrando de diferentes formas. Aquí tenemos los primeros reportes hechos de cómo se distribuye la frecuencia de la severidad de la enfermedad. Esto fue uno de los primeros reportes, de los más grandes, allá en China, de 44,415 pacientes. Y podemos observar cómo la distribución de la enfermedad es en el 81% de los casos una enfermedad leve, en el 14% de los casos una enfermedad grave y hasta en un 5% de los casos se presentan en pacientes en estado crítico, lo cual a la fecha más o menos sigue manteniendo una constante similar, aunque con variaciones de países a países. Otro dato a destacar es la frecuencia de fatalidad, esto es de 2,3%, esto significa 1,023 muertes de 44,672 casos confirmados. Es importante diferenciar lo que es la tasa de fatalidad y lo que es la mortalidad de la población general. Esto es en pacientes solamente confirmados con COVID. ¿Y cómo se distribuye la principal mortalidad en el grupo de edad de más de 80 años, hasta con un 14%? Y otro punto importante es la tasa de fatalidad de los pacientes que ocupaban cuidados intensivos, del 49%, muy cercano al 50%, lo cual en esos reportes básicamente es una moneda al aire, el vivir o no, si uno requiere estar en una unidad de cuidados intensivos, aunque sabemos que estas tasas pueden cambiar de país en país y hay muchos factores que están participando y jugando. Básicamente, solo para recordar cómo se clasifican estos pacientes, cómo se denomina el paciente asintomático. Y esto es muy importante porque la definición ha sido un poco compleja, ya que muchos estudios han sido la mayoría de forma transversal, lo cual no permiten que podamos distinguir entre qué pacientes son verdaderamente asintomáticos, esto es que van a tener una PCR positiva y que durante todo el periodo de observación de 14 o más días no van a reportar ningún síntoma, o aquellos que solamente están en un estado presintomático o preclínico, esto es, pacientes que al momento de que se muestrean tienen una PCR positiva, pero eventualmente desarrollarán algún síntoma. De tal forma que para fines prácticos el paciente asintomático es aquel, como su nombre lo dice, ausencia de síntomas, una PCR positiva, radiografía normal. El paciente con enfermedad leve es aquel que ya tiene síntomas relacionados a la infección, todavía con radiografía normal y oxigenación normal, y posteriormente, si la enfermedad progresa, tenemos un paciente que comienza aparte con cambios radiológicos, puede tener ya alteraciones en la oximetría de pulso, pero todavía con oximetrías de pulso por arriba o igual al 92%, sin embargo son pacientes que uno debe de estar monitoreando ya más estrechamente porque son los que podrían seguir progresando y requerir incluso una hospitalización. Y de ahí en adelante los pacientes graves, que son aquellos que ya tienen trastornos en su oxigenación y requieren habitualmente ya de un manejo hospitalario para uso de oxígeno, terapia, y definitivamente el paciente crítico, que es aquel que desarrolla un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, estado de choque, coagulopatía, encefalopatía, falla cardíaca o una lesión renal aguda. Aparte del aspecto clínico, hemos aprendido a través de este tiempo que uno cuando evalúa a un paciente, evalúa primero las características del paciente, esto es la edad, la comorbilidad, y ya con eso nosotros podemos clasificar si es un paciente o no de alto riesgo. Después evaluamos la parte clínica, esto es si hay o no cambios radiológicos, qué extensión tiene la radiografía, si hay o no alteraciones en su oxigenación. Pero hay una parte bioquímica también que nos puede ayudar a evaluar la severidad de la enfermedad de un paciente. Y aquí mostramos algunos de los marcadores que han mostrado más contundencia en predecir una posible severidad o progresión de la enfermedad. Y por ejemplo, aquellos pacientes que tengan un dímero D mayor a 1000, una proteína C reactiva mayor a 100 o mayor a 10 miligramos por decilitro, según nos lo reporte el laboratorio, una DHL mayor de 245, una troponina T de alta sensibilidad 2 veces por arriba del límite superior de su normalidad, una ferritina arriba de 500, o una CPK total arriba de 2 veces su límite superior de la normalidad, o una linfopenia con linfocitos absolutos menores a 800.
Con el tiempo han surgido otros marcadores no tan prácticos y no tan medibles en cualquier sitio, como la interleucina 6, que se ha vuelto un buen marcador de predicción de lesión pulmonar, y por ahí, en últimas fechas, a las plaquetas, como sobre todo los niveles bajos, la trombocitopenia también como un marcador de mayor mortalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente, vamos evaluando, y si tenemos algún marcador de severidad o van en aumento progresivamente, hay que considerar que es un paciente que puede progresar hasta el daño pulmonar agudo de gravedad. Este fue el primer reporte de los primeros 41 pacientes reportados en China, en un artículo de las características que tuvieron estos pacientes, pacientes confirmados con PCR positiva y que requirieron hospitalización. Hay que tomar en cuenta que todos eran pacientes en enfermedades de moderadas, graves o críticas, y veamos cómo aquí se distribuye el grueso de los pacientes en el grupo de edad de los 25 a los 49 años, la mayoría en sala general, algunos en la unidad de cuidados intensivos, después en el grupo de los 50 a los 64 años. Pero es un grupo muy pequeño que probablemente no estaba representando todavía lo que iba a suceder en la población en general. Lo más destacable nada más es evaluar cómo se presentaban esos primeros pacientes que se reportaron. El promedio de edad de 49 años, una tendencia de más frecuencia en los varones, 73%. En aquella ocasión se reportaba que hasta 66% de ellos habían consumido alimentos de un mercado de mariscos en el área de Wuhan. Con respecto a la comorbilidad, no había diferencia significativa entre los pacientes que requerían o no cuidados intensivos. La mayoría reportaba la presencia de fiebre, 76% tos, 44% mialgias, producción de expectoración hasta en un 28%, cefalea 8%, 5% hemoptisis. Ese dato es muy interesante porque con frecuencia no lo tomamos en cuenta y ha habido reportes de caso incluso donde la hemoptisis es el síntoma de presentación inicial y posteriormente desarrollan el cuadro florido. Diarrea hasta en un 3% de las veces y disnea en el 55% de los casos. Evidentemente, los pacientes que requerían cuidados intensivos de forma significativa reportaban mayor disnea. Y ese fue el primer reporte de casos a nivel mundial. Con esa información se pudo inferir esto, que hoy en día todavía sigue siendo vigente, y ellos observaron que del inicio de los síntomas a la admisión, el promedio de los días para los 41 pacientes era de 7 días, del inicio de los síntomas a la aparición de la disnea de 8 días, para la aparición del síndrome de distrés respiratoria aguda 9 días, y en promedio 10.5 días los pacientes que requerían estancia en la unidad de cuidados intensivos. En la parte inferior podemos observar cómo de los 41 pacientes, 16 que forman el 39% ocuparon estancia en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, para regresar un poco a la parte presintomática o preclínica de la enfermedad y su importancia o la relevancia, porque es que esta parte difícil de estudiar es una parte muy importante porque es una de las partes que más ha dificultado el control de esta pandemia. Y por ejemplo, en este estudio, un metaanálisis de 61 estudios, 43 en donde se hicieron PCRs y 18 donde se hicieron estudios serológicos, esto fue en pacientes asintomáticos. Aquí mostramos de esos 43 estudios con respecto a los que se hicieron PCR, un problema es que la mayoría eran transversales y solamente algunos eran longitudinales, pero ambos más o menos mostraban resultados similares. Y el promedio de pacientes con PCR positivas en los estudios longitudinales que nunca desarrollaron síntomas, esto es, pacientes con infecciones asintomáticas, fue de 42.5%. Y en los estudios transversales, el promedio de pacientes con PCRs positivas que no tenían síntomas al momento de tomarse la muestra fue alrededor del 47%, lo cual más o menos se asemeja. Y esto nos hace pensar en la posibilidad de que alrededor del 40% pudiera ser la frecuencia de asintomáticos positivos. Un dato importante es que se observó que la mayor positividad se encontraba en personas que trabajaban en lugares de alta densidad, en particular prisiones y plantas procesadoras, por ejemplo, en este caso de aves de corral. Con esta información se infirió que la proporción de asintomáticos responsable de la transmisión podría rondar alrededor del 40%, lo cual es bastante importante. Y con respecto a estudios serológicos, esto es la medición de anticuerpos en sangre IgG e IgM. Estos sí, en su mayoría fueron estudios longitudinales con muestreo al azar, lo cual daba una mejor representación de la población. Y dos de ellos, los más importantes, un estudio inglés y un estudio español, mostraron
que la frecuencia con la cual había cero conversión en pacientes que habían permanecido asintomáticos durante todo el tiempo de observación fue de 32.4% en el estudio inglés y de 33% en el estudio español, lo cual más o menos se asocia al 40% y entre un 30 y un 40% podría ser la frecuencia de los pacientes con infecciones que realmente cursan de manera asintomática. En un estudio en China, hecho por Xi, en un seguimiento de contactos asintomáticos con PCR positiva, esto es, pacientes que tuvieron contacto con un paciente confirmado que tenían PCR positiva pero no tenían síntomas al momento de la muestra, los vigilaron a ellos y 5 generaciones de contactos con los que hayan tenido en las últimas 2 semanas. Y lo que observaron fue que aquellos que desarrollaban síntomas eran los que presentaban seroconversión de IgG e IgM más o menos al día 3 o 4. Sin embargo, los asintomáticos, la mayoría de ellos no tenían seroconversión y se mantuvieron asintomáticos alrededor del 32.8%, otra vez cifras muy similares a las reportadas en otros estudios, y ellos estimaron que esos asintomáticos fueron responsables del 19.3% de contagios. De tal forma que esta información es muy relevante. Este fue un estudio de una cohorte de pacientes hechos en Suiza, tanto pacientes como personal de la salud, en donde se dividieron a los pacientes con PCR confirmada con enfermedad leve y enfermedad grave, y a los trabajadores de salud se les estuvo monitoreando de forma longitudinal muestras en sangre para medir la seroconversión de IgG y muestras de líquido corporal, en este caso de lágrimas, de mucosa oral y cavidad nasal, para medir la presencia de IgA. Y lo que se observó fue que en los casos de enfermedades leves, la positividad de la IgA en mucosas fue solamente transitoriamente positivo, pero con una rápida caída, y la positividad de IgG se dio en los casos leves hasta el día 12 o 14 de iniciados los síntomas, lo cual hace suponer que la severidad o la gravedad de la enfermedad influye en la frecuencia, en la velocidad de la seroconversión y en los anticuerpos que uno pueda tener neutralizantes, lo cual hace generar la hipótesis de que enfermedades leves pudieran no estar generando, al menos en la forma humoral, protección tan importante. Sin embargo, en las enfermedades severas, el día 3 o 5 se observaban títulos excesivamente altos de IgA e IgG. Sin embargo, también se dieron cuenta que eran títulos, muchos de ellos no eran neutralizantes e incluso podrían ser deleterios para la enfermedad, de tal forma que el comportamiento es diferente. Y un dato interesante fue que en trabajadores de la salud se observó que algunos de ellos presentaban formación, que estaban asintomáticos, formación de anticuerpos IgA en la mucosa nasal positivos neutralizantes contra el virus, incluso sin tener seroconversión de IgG, lo cual hace suponer de que el papel de la mucosa nasal y la inmunidad humoral local también puede participar en la contención de la enfermedad en algunas personas. Estas son la frecuencia de los síntomas reportados en la mayoría de los estudios y la frecuencia, esto es el síntoma que el paciente reporta como su primer síntoma cuando empezó la enfermedad. Y aquí observamos que el 50% de las veces reportan a la tos como el primer síntoma, fiebre solo en el 43% de las veces, mialgias 36%, cefalea 34%, disnea 29%, odinofagia 20%, diarrea 19%, náusea, vómito 12%, anosmia, disgeusia, rinorrea o dolor abdominal menos del 10% en cada una de las veces. Esto es muy interesante porque con esto hay que entender que al momento del inicio de los síntomas no todo el mundo puede presentar fiebre, alguien puede comenzar solo con mialgias, solo con cefalea, a veces con tos, y eso hace todavía más difícil identificar y hace poco sensible la identificación de los síntomas como para predecir quién sí y quién no pudiera tener la enfermedad. Y eso es un problema que todo el mundo nos ha tocado vivir en todo lo que llevamos de la pandemia. Y han surgido algunas preocupaciones en el respecto de que sabemos la aparición de las nuevas variantes y la pregunta de que si esto no modificará la forma de la presentación clínica a la cual ya nos habíamos habituado, a la famosa definición operacional. Y aquí vemos en esta línea del tiempo cómo ha venido comportándose la frecuencia de las variantes, cómo al inicio, por ahí de enero, la variante alfa era la que predominaba, posteriormente vino la variante beta, y al final en rojo la famosa variante delta, que es la que hoy por hoy genera la mayor parte de las nuevas olas y brotes que estamos teniendo en la mayor parte del mundo.
Sin embargo, hay un estudio, una cohorte hecha en Singapur del 1 de enero al 22 de mayo de este año, una cohorte de 2.930 pacientes, y se analizó un subgrupo de pacientes, en donde 846 pacientes confirmados con la variante silvestre o la original, 57 con la variante alfa, 33 con la variante beta y 67 con la variante delta. Y lo que se observó fue que de los 846 pacientes que sufrieron infección por la variante original, ninguno estaba vacunado. Ellos consideraron como vacunado a aquella persona que había recibido al menos una dosis en los últimos pasados 14 días, ya sea de la vacuna Pfizer, Moderna o AstraZeneca. De los 57 pacientes infectados por la variante alfa, ninguno estaba vacunado. De los 33 pacientes infectados por la variante beta, 5 estaban vacunados. Y de los 67 pacientes infectados por la variante delta, 18 estaban vacunados, lo que equivale al 27%. Y eso llama la atención por la preocupación de si son o no eficaces las vacunas. Sin embargo, de estos 18 pacientes que se infectaron con al menos una dosis de vacunación o vacunación completa, lo que se observó es que ninguno de ellos requirió hospitalización ni estancia en cuidados intensivos, lo cual habla de un estudio de vida real en donde, si bien es cierto que sí puedes tener la infección, te previene la vacuna de una enfermedad más grave. En el resto de los parámetros que analizaron, como el tiempo entre los síntomas y los días, el tiempo en que se hospitalizaron, la proporción de pacientes asintomáticos infectados, los síntomas como fiebre, tos, disnea, odinofagia, congestión nasal y rinorrea, en ninguno de ellos hubo diferencia en la frecuencia de reporte de los síntomas, lo cual parece ser que en realidad en cuanto a síntomas, las variantes se siguen comportando de forma similar. Un dato interesante fue que los pacientes que tenían infección por la variante Delta tuvieron en la parte inferior, en el rubro de neumonía, una mayor frecuencia de desarrollar neumonía y una mayor probabilidad. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. Tuvo un OR de 1.88, pero no alcanzó la significancia. Pero pareciera que sí hay una mayor tendencia a desarrollar neumonía. Lo más relevante fue que en un análisis multivariado, en donde se ajustó por edad y género, la probabilidad de necesitar oxígeno, estancia en cuidados intensivos o la muerte con base al tipo de variante, desafortunadamente lo que se observó es que la variante Delta tuvo una mayor severidad en cuanto a probabilidad de requerir alguno de estos parámetros, hasta 4.9 veces más comparado al resto de las cepas, lo cual nos hace ver que esta variante es mucho más agresiva y cuando se llega a enfermar una paciente y desarrolla neumonía, tiene mucho más probabilidad de requerir oxígeno, cuidados intensivos e incluso llegar a la muerte, cosa que probablemente estamos viviendo todos hoy en día y lo vemos. Como mencionamos, 18 pacientes desarrollaron la infección a pesar de estar vacunados, 12% permanecieron asintomáticos y otro punto muy importante es la mayor duración de positividad de PCR, detección de ARN viral por las PCRs y mayor viabilidad viral con la variante Delta, lo cual ha hecho esto también de mayor preocupación porque el umbral del ciclo, que es el cycle threshold, que hace referencia al número de ciclos en un ensayo de PCR para seguir detectando el ARN viral, si vemos en la gráfica de la izquierda, la línea en rojo superior es la de la variante Delta y siempre se encuentra muy por encima del resto de las variantes, lo cual significa que persiste la detección de la carga viral durante mucho más tiempo y esto ha hecho que la infografía, como ponemos a la derecha de la CDC, nos esté alertando de que es una de las posibilidades por las cuales es mucho más contagiosa esta variante. Pero ¿qué es lo que pasa una vez que el virus entra a la vía respiratoria? Existen tres principales mecanismos de daño, que es uno generado directamente por el daño celular o el daño viral, un proceso magnificado de la inflamación y también un daño mecánico generado ya sea por la ventilación mecánica, las terapias, lo cual va a predecir hacia dónde se va a dirigir la enfermedad, ya sea hasta la recuperación, qué pacientes puedan o no desarrollar fibrosis o incluso la muerte. ¿Qué es lo que pasa a nivel alveolar? Primero, después de la entrada del virus, viene una serie de reacciones inflamatorias que generan la atracción de monocitos y macrófagos que sustituyen los macrófagos alveolares. Estos, a su vez, generan una liberación de citocinas que generan una quimioatracción de neutrófilos y posteriormente viene lo que se conoce como la netosis, que es una degranulación excesiva de los neutrófilos. Es un mecanismo de defensa en la intención de contener la infección, pero esta netosis genera un daño tremendo a la barrera hematoalveolar
y el común denominador al final es la migración de proteínas de la sangre al intersticio, el espacio alveolar, generando edema. A nivel histopatológico, lo distinguimos en dos fases. La fase exudativa, donde hay polimerización de las proteínas de este líquido rico en proteínas, generando las membranas hialinas. Esta disrupción de la membrana alveolo-capilar genera una hemorragia alveolar. Posteriormente, hay una proliferación excesiva de fibroblastos y miofibroblastos, generando zonas de neumonía organizada, e incluso por un daño endotelial directo y una trombosis intravascular. Esto se le atribuye mucho a la netosis. Y esto que vemos en patología genera dentro del espectro clínico de la enfermedad dos fenotipos descritos por Gattignoni, que los intensivistas los conocen muy bien. El fenotipo L, que es el paciente, por ejemplo, aquí en la fotografía de la parte superior, un paciente con respiración espontánea, una PAFI de 95, y las características es que es un paciente con baja elastancia. La hipoxemia se le atribuye a una pérdida de la vasoconstricción refleja por la hipoxemia, y hay una disregulación de la perfusión, hay un bajo peso pulmonar y una baja reclutabilidad. Y en la parte inferior, un paciente ya en ventilación mecánica con una relación PA2-CO2 algo similar a la superior, pero con una mecánica totalmente diferente, una alta elastancia pulmonar, hay un cortocircuito de derecha a izquierda porque la sangre pasa y no se oxigena por zonas no aireadas del pulmón, hay un alto peso molecular, de hecho, las densidades en unidades Hounsfield se van moviendo hacia la parte, hasta incluso los 100, y una alta reclutabilidad pulmonar. Hay que entender que esta enfermedad, si bien la principal vía de entrada es pulmonar, genera una inflamación sistémica y genera la diseminación a otros órganos. De hecho, sabemos que hay carga viral, hay una sepsis viral detectada a través de estudios en sangre, y los receptores de unión principales, como es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, no están únicamente en el epitelio respiratorio y en los alveolos, sino que se han identificado también en monocitos, macrófagos, células del sistema nervioso central, células miocárdicas, gastrointestinales, y es por eso que podemos ver manifestaciones en otras áreas. Por mencionar algunas, por ejemplo, a nivel neurológico, síndrome de Guillain-Barré, algunos tipos de encefalopatías, eventos vasculares isquémicos, incluso síntomas neurológicos no específicos como marea, cefalea, neuralgia, epilepsia. Algunas manifestaciones gastrointestinales como la anorexia, la diarrea, el vómito, y algo muy interesante es que hasta en un 3% de las personas se presentan las manifestaciones gastrointestinales como la única manifestación. Manifestaciones cutáneas como un rash hasta en un 0.2% de diferentes formas, y otras manifestaciones, las cardiovasculares, que más tarde hablarán de ellas a más detalle. Algunas manifestaciones poco frecuentes, como el embolismo pulmonar, en algunas series reportadas hasta el 30%, hemoptisis e incluso alteraciones en la salud reproductiva. Se ha observado que hay una baja concentración y movilidad de espermatozoides hasta por 3 meses, porque también es una zona rica de receptores de enzima convertidora en angiotensina tipo 2. Y neumotórax, que a todos nos ha tocado observar en algún paciente este tipo de complicación. Aquí tenemos uno de los estudios más grandes descriptivos de pacientes que desarrollaron neumotórax y neumomediastino asociados a la enfermedad. Es un estudio observacional, y lo que observaron fue que fue más frecuente en varones. Aparentemente la mortalidad era mayor si tenían más de 70 años. Sin embargo, por el diseño de estudio que no permite establecer la causalidad, no se puede atribuir al neumotórax o neumomediastino la mayor mortalidad, y solamente se puede concluir que es una complicación asociada a COVID-19. Yo creo que a muchos nos ha tocado observar pacientes que tienen zonas de neumonía que progresan hasta formación de bulas, y podría ser uno de los mecanismos por los cuales estas se rompen. Tampoco pudieron ellos observar si esto se relacionaba o no a la ventilación mecánica. No lo pudieron concluir así de tal forma. Sabemos de la afectación al sistema nervioso central, incluso se le ha llamado neurocovid, pero lo interesante es que puede haber lesiones, incluso que pueden ser permanentes por daños irreversibles o vasculares, que todavía se está en investigación. Otro punto importante es efectos hematológicos. También las plaquetas tienen receptores de angiotensina 2, y las plaquetas se ha observado que pueden ser un marcador de mortalidad. Aquí observamos cómo en la parte inferior están los pacientes que no sobrevivieron, en la parte alta están las pacientes, todos los pacientes, y en la parte media son los pacientes que sobrevivieron. Y vemos cómo los pacientes de la gráfica en la parte inferior que no sobrevivieron tenían un reporte de trombocitopenia durante todo el tiempo de evolución. Hay otras infecciones que se ha reportado que generan trombocitopenia, como infección por influenza, mononucleosis, y para COVID-19 se estima una frecuencia de hasta un 41%. Algunos mecanismos pueden ser infección viral directa,
y otros una generación de autoanticuerpos y complejos inmunes. Y ya para terminar, una consulta muy frecuente a los neumólogos en pacientes que están en recuperación y que les preocupa es: doctor, quiero saber si tengo secuelas y se voy a quedar con fibrosis pulmonar. Yo creo que a todos o la mayoría ya nos ha tocado ver para esta época pacientes que persisten con alteraciones radiológicas. Algunos pacientes tienen radiografías muy feas, por así llamarle, y terminan con radiografías o imágenes prácticamente normales. Entonces, ¿qué es lo que podría decir quién sí, quién no? Bueno, experiencia en otras infecciones, por ejemplo, la epidemia de SARS del 2003. Ahí se evaluó que hasta 9% de los pacientes desarrollaban fibrosis pulmonar. Se les dio un seguimiento por hasta 15 años y esa fibrosis fue estable, lo cual hace pensar que esta infección pudiera generar un problema similar. Recordar que esta fibrosis por infección es muy diferente a la fibrosis que conocemos en otro tipo de problemas como la fibrosis pulmonar idiopática, que son progresivas. Esta pudiera ser una fibrosis no progresiva, pero necesitamos vigilarla en el tiempo. La experiencia ganada en MERS, hasta 33% desarrollaban fibrosis pulmonar, y dentro de los puntos que predecían quién sí, quién iba a desarrollar fibrosis pulmonar, era aquellos pacientes que tenían mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos. La edad era un factor muy importante, scores radiológicos altos de daño pulmonar al inicio y una DHL alta. Y los potenciales mecanismos para este desarrollo de la fibrosis pulmonar pudiera ser la activación viral por medio de vías profibróticas, como en el sistema renina-angiotensina, a través de integrinas, un daño celular directo, un daño inducido por citocinas, el daño mecánico y la edad, como ya lo mencionamos. Y bueno, pues hasta aquí lo que yo les voy a compartir. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Villalobos. Excelente ponencia. Tenemos aquí unos 5 minutos, pues, si tienen alguna pregunta en el chat. En lo que la ponen, yo quisiera comentarle, ¿qué opina usted de comentar, en los casos, como bien lo dijo, es difícil establecer la secuela que va a dejar la enfermedad? Entonces, he escuchado en el proceso de ver los pacientes que muy tempranamente les dicen a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar por COVID. ¿Cuándo usted podría considerar que podría llamarse una secuela a este tipo de lesiones pulmonares? Bien, muy interesante la pregunta, doctor. Cuando todo empezó, muchas veces lo extrapolábamos a otras patologías respiratorias y, por ejemplo, muchas veces en daños pulmonares hablábamos de que si a los 3 meses un paciente podría no tener recuperación, podría tener una secuela permanente, esto es funcional o radiológica. En esta enfermedad hemos observado que la evolución puede ser más lenta y a veces a los 6 meses, 9 meses, 12 meses pueden persistir con alguna alteración radiológica. Estas alteraciones radiológicas son muy variables. Hemos observado desde imágenes tipo vidrio del lustrado y pacientes que por algún motivo desarrollaron afectación más severa con reticulación gruesa, distorsión de la arquitectura pulmonar, algo más parecido ya a una fibrosis pulmonar que pueda ser irreversible. En realidad, en la práctica, les comento que no podríamos considerar, al menos no pasados 6 meses, como una posibilidad que quede con una secuela permanente, porque podría ser que todavía tengan recuperación. He visto pacientes que a veces pensamos que a los 6 meses ya van a tener una lesión permanente y resulta que a los 9 o 12 meses se les hace otra TAC y ya no tienen nada. Entonces, pero obviamente hay pacientes que tienen, como mencionaba, desde principios o su alta de un hospital, una reticulación muy grande, incluso hasta bronquiectasias por tracción, que por alguno de los posiblemente factores que mencioné, ellos sí desarrollaron ese daño pulmonar tan grave y obviamente son pacientes que uno piensa que puedan quedar con alteraciones radiológicas o funcionales pasados los 6 meses. Y la otra cosa que he observado es, yo les comento, son como 3 compartimentos. Le digo, uno son las alteraciones radiológicas, otras son las alteraciones funcionales medidas en las pruebas de función pulmonar y otra es la capacidad de ejercicio, que es algo muy diferente porque hay pacientes que tienen alteraciones radiológicas con pruebas de función pulmonar ya normales y que funcionalmente no tienen disnea y tienen una capacidad de ejercicio normal. Hay pacientes que tienen poquita alteración radiológica, pruebas funcionales muy levemente alteradas y una pésima capacidad de ejercicio porque probablemente tengan una mala acoplación cardiovascular. Entonces,
Son tres aspectos que definitivamente en los casos extremos donde tienen mucho daño pulmonar correlaciona con el daño de la función pulmonar y correlaciona con la baja capacidad de ejercicio. Pero en los casos menos severos a veces no hay una tan buena correlación. Eso es lo que yo he observado en la práctica. Excelente, doctor. Muchas gracias. Queremos agradecer su participación y excelente ponencia. Gracias a ustedes. Dado gracias no hay más preguntas en el chat, vamos a pasar con la siguiente ponencia.